Yo empecé en el 2004, bueno, decidí que ya no quería como seguir esperando, tenía 37 años, tampoco podía esperar mucho, no quería seguir esperando a ver si aparecía una pareja y nada, y decidí que iba a ser mamá. Yo estaba muy convencida de que lo iba a conseguir, claro, me sentía súper joven con 37 años, entonces empecé los tratamientos y me quedé embarazada en el primer tratamiento, que fue una inseminación, pero a las 8 semanas así, el día de los atentados del 11M, pues lo perdí. Yo estaba, o sea, me puse malísima ese día, no sé si coincidió o ya el embrión no estaba muy bien y aprovechó que yo me puse malísima, lo que os digo, y al día siguiente pues lo perdí. Me seguí haciendo inseminaciones y llegué hasta 5 inseminaciones. Como no tenía pareja, pero en principio tampoco tenía problemas de infertilidad y el semen era de donante, o sea que era muy bueno, pues a mí no me estimulaba, lo hacíamos todo muy bien, muy natural. Pero claro, cuando yo ya llegué a la quinta y no me había vuelto a quedar, pues decidimos pasar a FIV. Y cuando decidimos pasar a FIV, ahí es cuando yo decido venirme a IVI. Donde estaba, yo en principio estaba contenta, pero ya yo a veces también necesito cambios y los cambios la verdad es que siempre me han venido muy bien y he tenido éxito con estas decisiones y me vine a IVI Madrid cuando estaba todavía en Santiago de Compostela, se llama la calle. Y nada, y tuve mucha suerte porque me hice la primera FIV y en la primera FIV me quedé embarazada. Yo ahí ya tenía la FSH al límite, todas sabemos, ¿no?, qué es la FSH, o casi, ¿no? La FSH es una hormona que te indica cómo está la reserva ovárica, ¿no? Entonces yo ya la tenía al límite, ahí ya me había plantado con 38 años aproximadamente. Pero bueno, tuve suerte, me medicaron un montón y pues tuve dos embriones que casi los pierdo en el camino. Me llamaron, vente corriendo que se nos mueren también estos, porque se morían todos. Pero llegué, me puse los dos, aunque yo como mujer sin pareja no me quería poner dos, eso siempre lo tuve muy, muy claro, pero es que uno de ellos no era muy bueno y me dijeron, a ver, nosotros te lo recomendamos, me convencieron, me decían que existía la posibilidad, aunque no fuera bueno, de que cuajaran los dos, de que implantaran, pero que era muy difícil que ocurriera. Entonces, bueno, yo confié, me puse los dos y me quedé embarazada de mi hijo. Y nada, pues fue muy bien, me quedé embarazada, una beta fenomenal, embarazo fenomenal. Y nada, nació Rodrigo en marzo del 2006. Y ya según nace Rodrigo, yo ya me di cuenta que yo quiero tener más niños. Mi familia me empieza a tratar de loca, porque claro, no tengo pareja, y según he tenido el primero, estoy diciendo que quiero tener el segundo. Entonces nació en marzo y en junio de ese mismo año me puse en contacto ya con IVI otra vez para ver si había muestras de mi donante. Entonces, pues había una muestra, pero estaba reservada para una pareja. Pero muy amablemente, estas cosas que tiene IVI, pues buscó a mi donante. Y mi donante quiso volver a donar. Y donó. Él no donaba mucho, pero donó bastantes muestras para que yo me pudiera hacer muchísimos tratamientos. Entonces el niño era pequeño, así que decidí que esperaba 2 años, ¿no?, porque también me necesitaba, y ahí ya estaba corriendo un riesgo. Claro, yo tenía 38 años y había decidido esperar 2 años, pasara lo que pasara, porque decidí y pensé que mi hijo, pues yo quería que él me tuviera en exclusiva durante 2 años. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que me planté los 40. Entonces volví aquí yo tan feliz con mi muestra guardada, mis 40 años, todos los análisis iguales, fenomenal. La hormona, la FSH no había subido ni nada, todo igual. Pero según llegué me dijo mi querido doctor Martínez Salazar, me dice, bueno, todo dice aquí que está igual, todo dice que está igual, pero tú tienes 40 años y no es lo mismo todas estas hormonas con 33 años que con 40 años. Han pasado 40 años por tu cuerpo, por tus ovarios y por tus óvulos, pero por supuesto vamos a FIV. Entonces yo fui a FIV, me hice una FIV, salió un embrión, me lo puse, no pasó nada, me hice una segunda FIV, tuve 2 o 3 embriones, pero claro, como no quería tener mellizos, porque ya tenía un hijo y ya no tenía pareja, pues nada, me puse uno y el otro a vitrificar, que no llegó a vitrificar porque no era lo suficientemente bueno. Bueno, yo ya estaba bastante chapolo, porque como me había quedado en la primera FIV, buscando a mi hijo mayor, ahora de repente que no me quedaba, cuando todas las hormonas estaban bien, cuando los embriones parecían de buena calidad, ya me empezó a mí un poco la tensión, ¿no? Afortunadamente, yo unos meses antes había decidido que empezaba a hacer terapia. No me encontraba mal, para nada, pero sentía que si iba a empezar este camino, pensaba que iba a necesitar ayuda y que era mejor que aún no estando mal, hubiera un apoyo para mí. Entonces dejamos pasar el verano, que ya sabéis que a los médicos les encanta parar en verano, ¿no? Nos lo han dicho ya varias veces, mejor descansas que verano.
Pues a mí también me lo dijeron, a mí también me lo dijeron. Entonces volví en septiembre y nada, cuando empiezo a hacer el ciclo, me ponen de medicina hasta arriba y allí no crece nada, de nada. Me medican más todavía, 3 o 4 días más, y no crece absolutamente nada. Paramos el ciclo y bueno, claro, yo ahí ya estoy mal, ya me siento hundida y pues, ¿qué hacemos? Digo, bueno, yo quiero intentarlo una vez más. Si no puede ser haciendo una FIV, voy a hacer un tratamiento que se hace que es para las bajas respondedoras, que era lo que yo ya era en ese momento, o sea, porque no me salían prácticamente óvulos, que es que haces varios ciclos, pero en vez de hacerte una transferencia se juntan muchos ovulitos y cuando hay pues 5, 6 o 7 se hace la fecundación y se transfieren los embriones que se hayan conseguido. Entonces dije, bueno, pues ya, si no puede ser de una sola FIV, ya dispuesta. Yo ya os digo que ya estaba muerta, o sea, ya había pasado un año y era la 4ª FIV y medicándome a lo bestia. A mí me gusta mucho que me anestesien, no sé por qué, las sedaciones generales me encantan, pero ya, de verdad, pero ya me empezaba a entrar una paranoia porque cada vez que me despertaba de una sedación era un disgusto lo que me daban aquí, entonces era horrible. Entonces me hice la 4ª FIV y cuando me desperté, los 1 o 2 que tenía en ese momento me dijeron, pues lo siento Eva, pero son inmaduros. Y entonces dije, ya, hasta aquí hemos llegado. Ya mi cuerpo ya no sabe de qué manera decirme que esto se ha terminado, que tus óvulos tienes, yo ya en ese momento tenía 41 y 4 meses, mi cuerpo ya me ha dicho que de aquí ya no sale nada más. Entonces decidí pasar a donación de óvulos. Para mí fue un salto muy natural, porque es que sentí que mi cuerpo me lo decía y mi deseo de tener un segundo hijo estaba clarísimo. También os digo que jamás en la vida me hubiera planteado que yo iba a necesitar donación de óvulos. Y siempre decía como que no, que yo no lo iba a hacer, pero porque creía que me iba a quedar con la FIV. Es la conclusión a la que llevo actualmente, ¿no? Porque yo no es que lo rechazara, es que estaba en un universo paralelo al mío, la donación. Pero cuando llegó el momento, o hacía eso o me quedaba sin tener otro niño. Y es que lo tenía clarísimo que quería tener otro. Entonces empecé donación de óvulos, que entonces ya empiezan otros 2 años, en el que, bueno, así os lo resumo un poco, hice 3 donaciones completas de óvulos. Como yo no quería tener mellizos, siempre de uno en uno. Entonces por eso se prolongó mucho en el tiempo. Fueron 2 años haciendo transferencias. Dado que yo solo quería uno siempre, me los llevaban a blastos, menos mi primera ovo, que no fue buena, de tema de donante, las otras 2 fueron buenísimas y teníamos un montón de blastocitos, como 5 o 6, con lo cual imaginaros, pues yo me he hecho como en total, solamente para el segundo, como 12 o 13 transferencias. Porque iba de uno en uno, o sea, pensad que cuando uno se arriesga con 2 o con 3, lo que yo he hecho se lo hace en un año. A mí se me prolongó por el tema de no tener 2 niños. En este tiempo, me voy quedando embarazada. De vez en cuando me quedo embarazada. Más o menos cada 2 tratamientos yo me quedo embarazada. Había tenido un diferido buscando el primero y cuando empiezo con el segundo tengo un embarazo ectópico que me estalla la trompa y me tienen que operar de urgencias en el 12 de octubre. Eso fue como en plan dramático, ¿no? Imaginaros, horrible, horrible. Al poco tiempo, a los 5 meses aproximadamente, la primera o segunda transferencia siguientes al ectópico, otra vez me hago otro tratamiento, me hago otra transferencia, fenomenal, me quedo la beta maravillosa, embarazo anembrionario. Ya voy por el 3er aborto. Ese fue un palo. Bueno, es que todos eran horribles, ¿no? El diferido, porque, bueno, primero porque cuando uno no ha tenido un aborto piensa que el aborto le pasa a los demás, que una está sana, una se cuida, una tiene salud, es verdad, y afortunadamente, yo siempre digo que las personas que no han tenido abortos, qué afortunados son, que no saben de lo que les estamos hablando. Entonces el diferido, como además a mí me ocurrió un viernes, pero yo no me enteré hasta el martes, el primero. Luego ya supe que una contracción horrible que tuve, pues era ya el cuerpo que estaba empezando a prepararse para expulsarlo. El ectópico fue terrible porque me tuvieron que operar de urgencia y bueno, pues porque se resolvió, porque yo no soy una persona que sangre mucho ni nada y se resolvió, pero ahí fue muy, muy complejo. El anembrionario, porque todo era de verdad perfecto, es que crecía el saco, la beta había sido como 275, todo perfecto y de repente me dicen que no hay embrión. Fue un palo muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y 8 meses después a mí me queda para hacerme 2 transfer, una de un embrión y otra de 2 embriones.
Entonces, con la última de 2 embriones, como uno era bastante regular, yo me salto mi límite de solamente ponerme uno. Y también, ¿por qué? Porque yo era mi último, yo lo había decidido, estaba arruinada. Imaginaros, llevaba 3 ovos completas y 4 FIV en IBI. En IBI. No, ya sabéis, ¿no? Lo que quiero decir. Entonces, a mí ya, yo había tenido, la verdad que tuve suerte, tuve un trabajo muy bueno en esa época, por circunstancias me llevó dinero, porque es que si no, esto es imposible, ¿no? De llevar. Entonces había decidido que era el último, entonces me puse 2 porque me daba miedo que saliera negativo el penúltimo y cuando fuera a hacerme la última de mi vida me dijeran, no ha desvitrificado. Y entonces me iba a dar un bajón terrible, así que decidí arriesgarme. Me arriesgué y tuve un bioquímico. Vamos por el 4º aborto, ¿vale? Había tenido todo tipo. Y es que era el último. Entonces yo ahí decidí que se acababa el decirle al resto del mundo dónde estaba, qué iba a hacer, etcétera. En ese tiempo había estado escribiendo un blog, que a lo mejor alguna lo conocéis, se llama Yendo a por el segundo, porque mucha gente pues ha llegado a él porque como lo contaba todo de pe a pa, pues es que si haces una búsqueda de IBI Madrid o donación de óvulos o no sé qué, es muy fácil llegar allí. Entonces yo ya en mi blog dije que ya había terminado, a mi familia le dije que había terminado, a mis amigas le dije, a todo el mundo, menos a mi terapeuta, porque decía, alguien tiene que saberlo, porque si no, no tiene sentido que me trate, ¿no? Y a mi grupo de terapia se lo dije, pero como ya había gastado demasiado dinero, es verdad que siempre lo hacía con el donante masculino, con el de mi hijo, y aunque ya no eran mis óvulos, a mí también por eso a lo mejor me fue también un poco más fácil el salto, yo sentía que seguía existiendo allí mucho vínculo, y aparte de que lo iba a tener yo en la tripa, en mi útero, etcétera, ¿no? Pero yo ya decía que es que no, ni aunque pudiera conseguir más dinero, quería seguir haciendo donaciones de óvulos. Pensad que llevaba 12 transfer con 3 abortos, buscando el segundo, y 3 años. O sea, que era horrible. Lo aguanté gracias a la terapia. Pero siempre, a diferencia por ejemplo, la motivación que tú te buscabas, para mí la motivación que a mí me ha ayudado era no perder el objetivo de vista, ¿vale? O sea, yo siempre tenía muy claro lo que quería. Y yo quería tener otro hijo. Y para llegar a él, pues me podía pasar de todo, me podían pasar muchos tratamientos, me podían pasar miedo, terror, como he estado viviendo, porque es que he tenido 3 abortos. O sea, cada vez que como me decía una amiga, cada vez que estaba embarazada, no, si es que, si enhorabuena, pero si es que el problema tuyo viene ahora, también. A todo esto yo no tenía nada, ¿eh? A mí no me descubrían nada, era como una infertilidad de estas de origen desconocido, porque mi útero estaba fenomenal, yo tenía mis ciclos, mis reglas, y era todo donado, era todo buenísimo. Entonces pasé momentos horribles. Pero yo lo viví un poco, que cada cosa que pasaba era una piedra en el camino y horrible, pero ninguna era el final. O sea, para mí no hay un final real en esto. O sea, desde luego una mujer que no tiene útero, o como una amiga mía que hizo maternidad subrogada porque en una operación le pincharon el útero y se le quedó un agujerín y entonces se le abría el útero, entonces no podía ella tener un niño dentro. O sea, yo por debajo de eso creo que si tú aguantas y tienes dinero, puedes conseguir tener un niño. Entonces, para mí eso, estaban ahí, estaba el niño, estaba la niña, claro, yo siempre decía el niño o la niña, y teniéndolos a ellos en mente todo el tiempo, yo sentía que de ahí cogía fuerza para poder aguantar y para aguantar momentos terribles de ansiedad, de lágrimas, de no encontrarle sentido a nada, que os voy a decir de el resto de mi vida donde estaba, que os podéis imaginar, o sea, estaba lejos. Yo, no obstante, iba con mi hijo, venía, afortunadamente tenía a mi hijo. Entonces eso me hizo un poco mantener los pies en la tierra y siempre tener un motivo de alegría, ¿no? Pero es que para mí era tan importante que mi familia creciera, que eso me ayudó, y el pensar que estaban ahí, y en mi caso, como ya había tenido uno, bueno, pues que yo no me estaba quedando embarazada, que los estaba perdiendo, pero una vez, y tampoco hacía tanto tiempo, todo había ido bien y había sacado adelante un embarazo, entonces podía volver a ocurrir. Total, que ya en secreto decido, pues ya que lo hizo Concha, decido cambiar de clínica, pero ¿por qué?